Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy. ¿Me escuchan? ¿Alguien me puede confirmar si me escucha, por favor? Perfecto. Muchas gracias a todos por asistir de nuevo. Aquí está Gabriel Bantol, gerente de mercado de la empresa Zona Green. Estamos súper contentos con los temas que tenemos. Tenemos un invitado súper especial y pues vamos a iniciar de una vez por todas. Como ya sabe, estamos regalando un cupo todo incluido para el Cisco de Cancún. Cualquier orden de compra ya te otorga un cupo. Es un sorteo que se realizará el 22 de octubre con la última balota de, pues, obviamente, el juego balota. Seguimos. Tenemos para ustedes también el tema de hoy es seguridad en COD, implementación de telefonía. Es un tema muy interesante. Tenemos un invitado especial el día de hoy. Es el señor Julio César Corral. Es una persona muy experimentada en estos temas de telefonía. Y tenemos también pues un fidelizador al final, que es una tarjeta, ya que ustedes lo quieran, solamente pues la escogen. Puede ser una tarjeta Cine Colombia, una tarjeta para una cena de 2 personas en uno de los mejores restaurantes de la ciudad, más reconocidos, o también tenemos una tarjeta Visa precargada. Pues nada, recuerden por favor que al final hacemos una pregunta, otorgamos un premio. Recuerden que también tenemos a cada uno de las personas encargadas de su zona. Camilo Muñoz se encarga de todo lo que es Antioquia, todo lo que es la zona costera. Paula, zona centro Bogotá. El señor Omar Cortés, que es Valle del Cauca y sus alrededores. Y pues me tienen a mí, Gabriel Pantol, en el mercadeo. Y no olviden, más importante aún, que este mes es el mes de la telefonía. Tenemos unas promociones muy interesantes en cuanto a equipos por unidad y también en cuanto a plantas telefónicas. No siendo más, recuerden que al final hacen la pregunta. Cualquier persona que tenga una duda, pues la pregunta 2 y 3 veces. Estamos totalmente disponibles. Los dejo con Julio César Corral y pues que tengan un excelente día. Quítale compartir pantalla. Buenos días, mi nombre es Julio César Coral. Vamos a comenzar con la presentación. Como Gabriel dijo, vamos a mirar 2 temas. Vamos a mirar QS para entornos de colaboración y vamos a mirar al final también algunas consideraciones de seguridad para entornos de colaboración. En la presentación, si tienen alguna duda, alguna sugerencia, sean libres pues de preguntarme por el chat, que voy a estar respondiéndole las preguntas. De todas formas, si al final también hay algunas dudas, vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, comenzaremos definiendo qué es colaboración. Y colaboración o QS o calidad de servicio es la habilidad pues, de ofrecer un servicio mejor o especial a cierto tipo de usuarios o tráficos a expensas del resto de usuarios o tráfico, ¿no? Entonces la definición de QS es una herramienta muy importante a la hora de desplegar telefonía IP o sistemas de colaboración en nuestras redes, ya que necesitamos garantizar el servicio, garantizar esa calidad a las llamadas sobre el resto del tráfico como datos y tráfico pues que no es tan importante en la compañía. Para el despliegue de colaboración debemos tener en cuenta pues que el entorno ha cambiado en cuanto a nuestras redes.
Inicialmente pues teníamos que los endpoints de colaboración eran endpoints fijos, endpoints de hardware, un teléfono que estaba en un escritorio y no se movía de ahí y siempre estaba en el mismo punto. Pero ahora pues tenemos de que podemos tener endpoints de colaboración prácticamente desde cualquier punto, desde cualquier lugar, en cualquier momento podemos tener nuestros celulares con llave, podemos conectarnos por internet, podemos movernos entre diferentes sedes de nuestra empresa. Entonces eso ha cambiado como el esquema que se debe tener en cuenta para la colaboración. Ya tenemos un entorno donde se tienen dispositivos cada vez más móviles y tenemos un entorno en donde las redes por las que se conectan también son redes no administradas por nosotros, como por ejemplo cuando nos conectamos por internet. De acuerdo a eso, pues tenemos como unos desafíos a la hora de implementar sistemas de colaboración en nuestras redes. El primer desafío es que la voz pues ya está siendo desplegada de manera masiva dentro de las redes IP. El video pues está como apenas entrando en la red IP, se han hecho despliegues, pero se hacen despliegues por lo general en islas o en un número pequeño de endpoints. Por lo general se tienen, digamos, 3, 4 salas de videoconferencia por sede, pero no se tienen tantos endpoints como se tienen en voz. Y pues lo otro que es el Pervasive Video, que es el video desde cualquier punto. Entonces es otro desafío que se tiene que pues tener en cuenta, ya que el Pervasive Video desde cualquier punto, pues es cada vez una realidad más que nos está afectando más, ya que pues tenemos la posibilidad de tener video desde dispositivos como nuestros celulares, los teléfonos cada vez vienen con más funciones para video, como lo mirábamos en la presentación del miércoles pasado, y pues eso también nos impone retos a la hora de desplegar calidad de servicio. Y pues siempre tener presente también los servicios que están hosteados en la nube, como son el Wedge y otros servicios pues como el Cisco Spark. La arquitectura pues para el despliegue de calidad de servicio está definida por 5 etapas. Estas 5 etapas tienen pues sus herramientas y características bien definidas. Entonces tenemos en una primera etapa que es la de identificación del tráfico. En esta etapa de identificación del tráfico lo que tenemos que hacer es hacer un modelo de nuestra red, saber qué tráfico está pasando por nuestra red, qué tráfico es importante, qué tráfico no es importante, qué tráfico debemos priorizar, qué tráfico debemos descartar. Entonces hacemos una identificación de ese tráfico. Una vez tenemos ese tráfico identificado, procedemos a clasificar, es decir, definimos cierto número de clases y asociamos cada uno de esos tráficos identificados a las clases que hemos definido. Esa clasificación también incluye un marcado del tráfico. El marcado del tráfico, ahora vamos a mirar que tenemos herramientas como el DSCP, que es la herramienta más común para marcación de tráfico, y pues una vez tenemos marcado el tráfico, el resto de equipos de red simplemente leen esas marcas y no deben hacer todo el proceso de identificación desde cuando les llega un paquete. Luego de que tenemos marcado el tráfico, pues ya se ejecutan las herramientas de schedule o de priorización en colas. Entonces tenemos herramientas como Low Latency Queue o filas de prioridad y tenemos pues las herramientas también de provisión y control de recursos como Call Admission Control. Y por último, en la última etapa, pues siempre tenemos la parte del monitoreo, del troubleshooting y de optimización, ¿no? Entonces vamos a mirar como un poquito en más detalle cada una de estas etapas, vamos a mirar qué herramientas tenemos en cada etapa y pues vamos a tener como una vista global de lo que es QS en redes empresariales, enfocado a colaboración. Entonces comenzaremos con las primeras etapas, que son identificar el tráfico y clasificar y marcar el tráfico. Primero, lo que debemos tener en cuenta para nuestro tráfico es importante es saber cómo este tráfico se comporta. Entonces, si miramos el tráfico de video, ¿qué características tiene? El tráfico de video tiene características como que es un tráfico muy exigente en ancho de banda. Si tenemos video en HD, pues estamos consumiendo un par de megas de ancho de banda. El tráfico de video es sensible a la pérdida de paquetes y sensible al retraso, entonces debemos tener en cuenta eso. De todas formas, pues se han también desarrollado técnicas para optimizar
ese tráfico de video, como son las Smart Media Techniques, que son técnicas inteligentes pues de medios. Entonces, estas técnicas que buscan hacer que el medio, el flujo que envía, por ejemplo, de video, sea más adaptable automáticamente a las condiciones de la red, es decir, que tenga adaptaciones del ancho de banda que le ofrece la red y sea también más robusto en cuanto a pérdidas de paquetes y delay. Si miramos cómo es el perfil de una llamada por IP de un tráfico de audio, miramos que la característica es que es un tráfico constante, como miramos en la gráfica de arriba, con un bajo consumo de ancho de banda. Dependiendo del códec, por ejemplo, G729 solo tenemos 24 kilobits por segundo, G711 son 64 kilobits por segundo, más las cabeceras, que nos dan como 80 kilobits por segundo. Y esto es un tráfico constante, es constante, pequeño, pero es muy susceptible a las pérdidas de paquetes y muy susceptible al retraso en la llegada de los paquetes. El video, por otro lado, miramos la gráfica de abajo, es un tráfico que se genera por ráfagas, es un tráfico que consume gran cantidad de ancho de banda, dependiendo de la resolución del video. Y miramos un ejemplo, por ejemplo, un video en 240p consume 150 kilobits por segundo, pero un video en 1080p, o sea, calidad Full HD, puede consumir hasta 6 megabits por segundo, pero pues eso también ha ido evolucionando con los nuevos códecs de video como el H265, esos 6 megabits se han recortado aproximadamente a 2-3 megabits por segundo. Y de todas formas el video es sensible a las pérdidas y es sensible al retraso también. Entonces, como les comentaba, se han desarrollado unas técnicas para hacer esos medios, esa transmisión de video inteligente y adaptable a la red. Entonces, se busca con eso pues que la congestión de la red sea menos probable para que ocurra. Se busca más eficiencia a la hora de transmitir ese video y optimizar pues el uso de los recursos de red disponibles. Entonces, se han desarrollado técnicas como la adaptación del ancho de banda del video de acuerdo a lo que la red le está ofreciendo. Entonces, eso también es importante pues tenerlo en cuenta. Entonces, como les comentaba, dentro de las primeras etapas de identificación y clasificación del tráfico, hacemos la identificación del tráfico, miramos qué tráfico está pasando por nuestra red y creamos un grupo de clases y hacemos la clasificación de ese tráfico en las clases que tenemos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, tenemos tráfico de email, tráfico de aplicaciones, tráfico de web browsing y tráfico de voz. Y hemos creado 4 clases, clase de voz, clase de mission critical, clase de transaccionales y clase de mejor esfuerzo. Entonces, para cada una de esas clases se va a definir una política de QS. Entonces, siendo, por ejemplo, la voz, la clase más importante, clase que va a tener un ancho de banda reservado y prioritario. Mission Critical, por ejemplo, aplicaciones que van en esta clase van a tener un ancho de banda garantizado, más no prioritario. Transaccional va a tener también una entrega garantizada y pues mejor esfuerzo no va a tener garantía de entrega, ¿sí, no? Entonces tenemos la clasificación, el número de clases pues que nosotros podemos definir depende también ya de nuestro entorno particular, pero generalmente pues no se definen más de 6 o 7 clases. Casi siempre en todas las redes se puede clasificar de acuerdo a importancia el tráfico en no más de esa cantidad de clases. Una vez identificado el tráfico, se procede a clasificarlo y una vez se ha clasificado el tráfico, se procede a marcarlo. Esa marcación se hace para evitar realizar ese proceso nuevamente en el resto de equipos que reciban esos paquetes. El mecanismo más común de marcación es el DSCP. El DSCP o Differential Service Code Point es un tipo de marcación para calidad de servicio. Esa marcación se hace a nivel del protocolo IP. Acá en la derecha tenemos un gráfico de la cabecera de IP. Tenemos un campo que se llama Type of Service. Dentro de ese campo de 8 bits se tienen 6 bits que son reservados para esta marcación de DSCP. Entonces, de acuerdo a esta marcación, de acuerdo al valor de estos bits, se definen pues diferentes clases que son las que miramos en la tabla de la izquierda. ¿Cuáles son las clases aquí importantes para el entorno de voz? Primero, la clase EF, que está casi al final de la tabla. EF viene de las siglas Expedite Forwarding, como entrega expedita.
tráfico prioritario, tráfico que debe salir primero de las colas, es el tráfico más importante, y está marcado con el DSCP-EF, y ahí está pues también el número en binario que corresponde a esa marcación. Y la señalización CS3, que está como a la mitad de la tabla, que es el decimal 24, señalización de voz. Por lo general la señalización no va priorizada, solo va con un ancho de banda garantizado. Y de todas formas pues podemos asignar a cada una de nuestras clases estos 32 posibles valores que tenemos en el DSCP. Para esa asignación se han hecho unas recomendaciones de un RFC 4594, que es el RFC que siguen todos los fabricantes. No estamos atados, no estamos obligados a hacer seguir estas recomendaciones, es decir, yo podría marcar mi tráfico de voz con cualquier valor. Lo único importante es que todos mis equipos tengan un acuerdo común a cómo identifica el tráfico de voz de acuerdo a qué marca, pero pues siempre lo mejor es seguir la recomendación. De acuerdo a esta recomendación, entonces, como les decía, el tráfico de telefonía IP se marca con EF, y pues ese EF luego lo vamos a asociar a una fila prioritaria. Y de aquí pues tenemos todo el resto de recomendaciones, ¿no? de marcación de tráfico. En cuanto a la marcación, también tenemos que tener en cuenta otro factor, que es la frontera de confianza. ¿Qué es la frontera de confianza en cuanto a la marcación? Es cuando yo confío que un equipo que me está mandando tráfico marcado es legítimo. Es decir, si yo tengo un PC y en ese PC comienzo a hacer una descarga que no es voz, y esa descarga yo la marco como EF, se debe confiar en ese PC. Entonces esa es la definición de la frontera de confianza. Generalmente pues la frontera de confianza, cuando se tiene teléfonos Cisco que tienen pues el puente hacia el PC, como en la parte de arriba de la imagen tenemos el switch que conecta al teléfono y conecta al PC. La frontera de confianza se define en el teléfono, es decir, el switch va a confiar las marcas, va a mantener las marcas que el teléfono le mande, pero el teléfono no va a confiar en las marcas que el PC le mande. Es decir, si este PC manda tráfico con marcación de Expedit Forwarding, el teléfono lo va a sobreescribir y lo va a poner como tráfico en marcación 0, o sea, sin prioridad. También podemos tener una frontera de confianza completa, que es la del medio, Full Trust. Esta frontera de confianza del medio pues la aplicamos cuando tenemos conexión de servidores, o cuando tenemos conexión de endpoints que tienen softphones, es decir, tenemos que confiar en que ese equipo me va a mandar solo el tráfico marcado correspondiente a lo que viene de los softphones y no más. Toda esta frontera de confianza pues la podemos definir en la configuración de los switches. En la parte de derecha pues miramos el esquema pues de marcación que debe aplicarse en la configuración del switch para confiar en el dispositivo. Y tenemos pues la otra opción, que es no confiar absolutamente en nada de lo que esté conectado y hacer la marcación en el switch. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Pues que si el PC manda tramas con cierta marcación, el switch no acepta esa marcación, sino que el switch hace su propia marcación de acuerdo pues a políticas como identificar el número de puerto de los paquetes, es decir, identificar como el tipo de tráfico que le está llegando, y de acuerdo a eso el switch que haga la marcación. Lo ideal es que el dispositivo final, como el teléfono, sea el que haga la marcación, porque le quitamos procesamiento al switch. Entonces, esas serían como las dos primeras etapas, identificación y clasificación. Hasta este punto no hemos hecho absolutamente nada sobre el tráfico. Hasta este punto lo único que hemos hecho es hacer clases, agrupar el tráfico y marcar el tráfico, pero no hemos ejecutado absolutamente ninguna política. Es decir, con lo que hemos hecho hasta ahorita no hacemos nada en QS. Lo que sigue ya es leer esas marcas y de acuerdo a esas marcas ejecutar las políticas de QS. Entonces, las primeras son las políticas de encolamiento, que son schedule aquí. Miramos dónde vamos como en el esquema global de QS. Miramos que pues dentro de este schedule tenemos varios métodos de encolamiento. Ahorita miramos como forma breve en qué consisten estos métodos de encolamiento. Y tenemos también métodos de evitar la congestión, de congestion avoidance, que es el que miramos abajo, weighted random early detection. Entonces, ¿qué es el encolamiento? Cuando un enrutador presenta congestión, el enrutador debe
almacenar los paquetes que le van llegando en una cola si es que este no tiene la posibilidad de transmitirlos a la misma velocidad de la interfaz. Eso por lo general pasa cuando tenemos un equipo que por un lado tiene una conexión LAN, digamos a 100 megas, y por el otro lado tiene una conexión WAN a 10 megas. Los paquetes que le llegan, digamos, por la izquierda van a llegar a una velocidad, a una tasa más alta de la que pueden salir del equipo. ¿Qué va a hacer el equipo? El equipo tiene unas colas y él va a comenzar a gestionar esas colas, a ingresar esos paquetes en esas colas para ponerlos en espera para ser transmitidos. Es aquí entonces donde entramos a definir el esquema de encolamiento, ya que de todas formas así estemos haciendo los paquetes, estemos manteniendo los paquetes en cola, los paquetes de voz deben ser los primeros en salir, independientemente de si el paquete llegó de último, si es un paquete de voz y si hay alguien más en la cola, pues el paquete de voz debe ser el primero en salir de la cola del enrutador. Eso para evitar delay en esos paquetes. Entonces, dentro de los primeros esquemas de encolamiento, pues tenemos este Weighted Fair Tune, WFQ, por sus siglas en inglés. Este Weighted Fair Tune es como un sistema en donde se le da prioridad a los que menos tráfico están generando. Entonces, por ejemplo, aquí en la gráfica, miramos que en las colas, digamos, se tienen varios tipos de paquetes, A1, A2, A3, B1 y C1. Esos paquetes están marcados con una calidad de servicio que la miramos en la primera columna, que son 5 y los dos 0, 0. Entonces, ¿cómo va a ser el manejo del encolamiento del equipo? Primero va a mandar los más importantes, que son los que están marcados con el 5. Entonces, mandaría el A1, el A2 y el A3. Después, para definir cuál manda, si el B1 o el C1, va a mandar primero el que tenga menor cantidad de tráfico, es decir, va a mandar C1 y después B1. Es decir, este sistema de encolamiento le da más prioridad al que menos esté hablando, al que menos tráfico esté enviando. Otro sistema de encolamiento es Class-Based Weighted Fair Tune, es decir, el mismo anterior, pero agregando clases. Entonces, estas clases que me permiten definir políticas de calidad de servicio como límites en ancho de banda o garantías en ancho de banda, y pues el tráfico que no haga match o el tráfico que no encaje dentro de una clase particular, pues va a la cola por defecto que tiene con el encolamiento Weighted Fair Tune que miramos en la diapositiva anterior. Y tenemos pues por último el encolamiento de Low Latency Queuing, que es la fila prioritaria. Esta fila prioritaria pues es la usada para voz. Entonces, en el lado derecho, pues miramos cómo es el sistema de encolamiento. Se maneja primero una fila prioritaria, la Priority Queue, que es la que miramos en rojo, que es donde van a llegar todos los paquetes que estén marcados con ES. Es de la marcación para voz, y esa es la fila que siempre va a ser atendida de primero. Y tenemos pues luego varios tipos de clases, por ejemplo, audio para telepresencia, video para telepresencia. Esas clases no tienen prioridad, pero sí tienen unas garantías de ancho de banda, y también pues pueden tener unas garantías de límites de ancho de banda. Todo el resto de tráfico que quede sin clasificar se manda al encolamiento por defecto de Weighted Fair Tune que miramos en la anterior diapositiva. Entonces esos son como los tres esquemas de encolamiento que se usan en la actualidad. Hay más esquemas, pero casi no se usan. Estos son los más usados. Y aparte de eso, en el sistema de encolamiento tenemos también un sistema de evitar la congestión antes de que ocurra. ¿En qué se basa el sistema de evitar la congestión antes de que ocurra? Que si un equipo está llenando su buffer de transmisión de paquetes, es preferible descartar paquetes selectivamente, descartar paquetes que no son importantes de ese buffer para evitar que esa congestión ocurra. Entonces, en esto se basa este mecanismo de Weighted Random Early Detection, que es detectar los paquetes en el buffer que son menos importantes, como paquetes de colas como de mejor esfuerzo, o paquetes de datos de aplicaciones que no se afecten por pérdida de paquetes como correo electrónico, aplicaciones basadas en TCP, y hacerles un drop selectivo para evitar que esas colas se llenen y se ocurra la congestión. Entonces, esos son, digamos, como los mecanismos de encolamiento y programación de salida de las interfaces que podemos configurar.
Luego viene una etapa que también es muy importante y ese es el control sobre la provisión de los recursos, que es la etapa número 4. No importa que nosotros tengamos un sistema de encolamiento, un sistema de clasificación, un sistema de identificación. Si el ancho de banda que nosotros tenemos no lo controlamos desde nuestro sistema de telefonía, es decir, si no definimos hasta cuántas llamadas simultáneas se pueden establecer, pues ese QS tampoco nos va a hacer mucho. Es decir, si tenemos un canal de 100 kilobits por segundo, digamos, por ejemplo, y cada llamada de audio me consume, digamos, por ejemplo, para hacer más fácil el ejemplo, 10 kilobits por segundo, pues no voy a poder tener más de 10 llamadas. Entonces, es importante en el sistema de comunicación, en el Unified Communication Manager, definir hasta cuántas llamadas pueden transmitirse entre dos puntos de la WAN para no sobresaturar ese canal. Entonces, estas son las tareas del sistema de provisionamiento y control de recursos. El provisionamiento y control de recursos en el Unified Communication Manager, en el Call Manager, se hace por medio de dos conceptos. El primero son las regiones. Las regiones que me definen el ancho de banda, el bitrate, que puedo utilizar para una llamada. Entonces, la idea general es que yo defino regiones de acuerdo a mis sucursales. Digamos, si yo tengo una empresa en donde la oficina central está en Bogotá y tengo una oficina remota en Cali conectada por un enlace de MPLS, digamos, a 2 megas, entonces yo defino una región que se llame Bogotá, una región que se llame Cali. Todos los teléfonos que están en Bogotá los incluyo en esta región, todos los teléfonos de Cali van para su respectiva región y defino la regla de que todas las llamadas entre estas dos regiones no pueden tener un ancho de banda, un bitrate mayor a 8 kilobits por segundo, por ejemplo. Entonces ahí estoy forzando al sistema a utilizar el códec G729. Desde ese punto de vista estoy haciendo un control de la cantidad de recursos que voy a consumir por mi sistema de telefonía. Es siempre muy importante definir estas regiones en las implementaciones de telefonía cuando tenemos sedes en la WAN. Y el otro concepto con el que hacemos el manejo de recursos en el Unified Communication Manager es con el concepto de Call Admission Control, que se implementa a través de las locations, de las ubicaciones. El Call Admission Control, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es definir cuántas llamadas simultáneas se pueden establecer. Entonces, las regiones me permiten definir cuál es el máximo bitrate que puede consumir una llamada particular. Y el Call Admission Control me permite definir hasta cuántas llamadas simultáneas puedo establecer entre dos locaciones. Entonces, estos mecanismos pues, son bien importantes para mantener pues, el buen uso del ancho de banda y pues van muy de la mano con lo que es la marcación y la calidad de servicio, como miramos en la parte de abajo. Entonces, tenemos como un plano de datos en donde implemento todas esas características de QS, de prioridades, de reservas de ancho de banda, de marcación, y tenemos pues el plano de control en donde estoy controlando qué tantas llamadas se van hacia la WAN, qué códec deben utilizar. Entonces estas dos cosas pues conjugan para brindarme la calidad de servicio, conjugan para brindarme el mejor servicio pues y que todo opere como debe ser. En cuanto al diseño y despliegue de QoS, vamos a mirar un ejemplito pequeño aquí de cómo sería el dimensionamiento, cómo sería el encolamiento. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí una sede principal. En la sede principal tenemos un Unified Communication Manager, tenemos pues básicamente todos nuestros servidores de telefonía. En la sede principal tenemos 500 usuarios, entonces definimos que tenemos 500 clientes de llave, 300 teléfonos IP, 30 clientes de video, que pueden ser salas más clientes de escritorio, una telepresencia inmersiva y 2 servidores de telepresencia que me pueden servir para multipunto en telepresencia. Esto tenemos en la sede principal. Tenemos en la MPLS una conexión de WAN pues a 3 sedes, una grande, una mediana y una pequeña. En la sede grande tendremos 50 usuarios con 50 teléfonos tipo llave, tipo soft, con 30 teléfonos físicos y 6 endpoints de video.
En la mediana tendríamos 15 usuarios con los números que miramos ahí, 15 clientes de Jabber, 10 teléfonos IP y dos estaciones de video. Y en la sede pequeña pues simplemente tendríamos 5 clientes de Jabber, 3 teléfonos y un endpoint. Y aparte de eso pues tendríamos también la parte de colaboración externa con otros negocios a través del Expressway, desde el business to business, y los usuarios móviles que se pueden también registrar con el Jabber a través del Expressway por internet. Entonces este es como el esquema general, digamos, del deployment para el ejemplo. Entonces, lo que comenzamos siempre es haciendo la marcación de los puertos, de la marcación del tráfico y la clasificación del tráfico. Entonces, ¿qué vamos a utilizar nosotros aquí en este ejemplo? Vamos a utilizar 3 tipos de clases, 3 tipos de marcación. Entonces, para voz, marcación EF, para video, marcación AF42, es decir, garantizado, más no priorizado, y para la señalización, marcación CS3. La marcación en los PCs la hacemos, aquí miramos también en el switch, miramos que hay unos punticos, un rojo, un naranja, un verde. Puntico verde es que se confía en la marcación que le llegue. Puntico naranja es que esa confianza es dependiente, es decir, si detecta un teléfono, confía, si detecta un PC, no confía. Y en la marcación roja es que no confía. Entonces, en este caso, como no estamos confiando en la marcación que llega desde el PC con Jabber, tenemos que identificar los puertos UDP que utiliza el aplicativo y de acuerdo a eso hacer la marcación en el switch. Entonces, esa es la primera parte. Entonces, lo primero es aplicar la política pues en el switch, que es una política de QS que hace solamente marcación. ¿Cómo hacemos eso? Definimos primero unas listas de acceso que me hacen match a los puertos que utiliza el aplicativo, que es las listas de acceso que miramos aquí, 100, 101 y 102, haciendo match a los puertos del aplicativo tanto de audio, video como de señalización. Luego definimos unas estructuras que se llaman los class maps, que son los que me permiten definir cada tipo de clases. Entonces acá hemos definido 4 clases: clase de voice, clase de video priorizado, clase de Jabber video y clase de señalización. Y asociamos cada una de esas listas de acceso a una de esas clases. Entonces, por ejemplo, en voice, ¿qué estoy diciendo aquí en este class map que se llama voice? El primero que miramos aquí en el cuadro de abajo. Entonces, estoy diciendo que todo lo que haga match a la lista de acceso 100 va a ir a esa clase llamada voice. Entonces, la lista de acceso 100 es todo lo que venga en los rangos de puertos UDP de 3000 al 3999, pero eso ya es dependiente del tipo de aplicación que yo tenga. Entonces, yo estoy mandando todo ese tráfico a la clase voice. Y después estoy definiendo pues así también el resto de clases, video priorizado, video Jabber y señalización, de acuerdo pues a las ACLs. Y defino de acuerdo a eso también un policy map para hacer la marcación. Entonces, ¿qué defino dentro del policy map? Este policy map que se llama ingress marking, defino que dentro de clase voice voy a hacer una marcación de EF, entonces le pongo el parámetro set de SSP EF. Dentro de la clase de video priorizado voy a hacer la marcación AF41 y así pues respectivamente para cada tipo de clase. Entonces, luego aplicamos pues el policy map a la interfaz del equipo. En este caso, si es un switch, pues a la interfaz de switch de capa 3, digamos de la VLAN capa 3, de la VLAN de voz, le vamos a aplicar. Entonces, en esta parte, lo único que estamos haciendo es identificación y marcación de tráfico. Luego de que tengamos identificación y marcación de tráfico, seguimos con la siguiente parte en donde estamos haciendo ya el manejo de colas y manejo de reserva de ancho de banda. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Pues definimos los mismos esquemas de clases, el voice, el video y el signaling, como miramos acá en la parte de la derecha. Entonces tenemos un class map que se llama voice, un class map que se llama video, un class map que se llama señalización. Y estos class maps ya no hacen marcación, ya no hacen match a las ACL, sino que hacen match directamente al tráfico que tenga ese tipo de marcación de SSP. Entonces, ¿qué va dentro de la clase voice? Va todo el tráfico que tenga marcación de SSP EF, que es match de SSP EF.
y así defino pues qué tráfico corresponde a cada clase. Entonces en esta parte ya utilizamos esas marcas para definir mis clases, y lo mismo con un policy map, hacemos la aplicación de las características de QS a cada tipo de clase. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá en este policy map que se llama egress queuing? Estamos diciendo que para clase voice, es decir, para todo el tráfico que venga con DSCPF, le estoy asignando priority percent 10 por 10. ¿Qué significa ese priority percent? Primero, el parámetro priority significa que lo mande por la low latency queue, es decir, por la cola de prioridad. Y segundo, el percent 10 significa que le reserve el 10% de ancho de banda a esa clase. Entonces estoy reservándole el 10% del ancho de banda de la interfaz a mi clase de voice, y aparte de eso le estoy diciendo que ese tráfico tiene que ser prioritario. De todas formas, en este punto también se puede hacer reserva por cantidad de bitrate. Yo puedo decir priority o 8000, priority 1 mega, priority 2 megas, de acuerdo al ancho de banda que quiero reservarle, y no un porcentaje del ancho de banda de la interfaz. Y de la misma forma pues reservamos ancho de banda para las clases de video y para las clases de signaling, pero esta reserva con el comando bandwidth no le da prioridad, simplemente hace la reserva, pero no le da prioridad. De todas formas, también otro factor importante aquí, donde yo he mirado pues que siempre hay dudas, es que cuando yo reservo ancho de banda, si ese ancho de banda no está siendo utilizado, es decir, si yo aquí estoy reservando 30% de ancho de banda para video, y si digamos tengo una interfaz de 100 megas, ese 30% equivaldría a 30 megabits por segundo, pero si no hay ninguna sesión de video activa, pues ese ancho de banda se puede utilizar por el resto de clases. No significa que ese ancho de banda no se pueda utilizar por nadie más, simplemente significa que voy a garantizarle a esa clase de video que va a tener al menos 30% del ancho de banda de la interfaz en momentos de congestión. Entonces es importante también saberlo. Entonces, de acuerdo pues a lo que venimos haciendo con los comandos pues que les mostré anteriormente, con la estructura de los class map y de los policy map, lo que estamos haciendo es el esquema que miramos aquí como un esquema de colas para salir a las interfaces de WAN, y esas colas se llenan de acuerdo al tipo de marcación de QS que tenga. Entonces la cola de voz con la EF y las colas de video pues con las AF, con el tipo de marcación AF. Y tener en cuenta que pues la cola de prioridad siempre es la primera en ser atendida, y también tiene una característica que esta cola de prioridad esta cola de voice sí tiene un ancho de banda límite del 10% del de la interfaz. Si seguimos el ejemplo de 100 megas de interfaz, esta cola de voz no puede transmitir a más de 10 megas. Esta sí tiene un límite, en cambio estas no, estas tienen una garantía. Entonces, digamos, siguiendo con nuestro ejemplo, pues aquí tenemos la cantidad de usuarios que teníamos en la sede central. Tendríamos un enlace de WAN de 100 megabits por segundo, y de acuerdo a los porcentajes que asignamos, tendríamos estos valores en megabits por segundo. Y pues acá tenemos la cantidad de llamadas que podríamos establecer. En la fila prioritaria, por ejemplo, con 10 megabits por segundo, podríamos establecer hasta 125 llamadas si utilizamos códec G711 o G722, que no son códecs adecuados para WAN. O podríamos establecer 416 llamadas si utilizamos el códec G729, que es el códec que siempre debemos utilizar para nuestros enlaces de WAN, ya que consume menos ancho de banda y es más inmune a la pérdida de paquetes y al delay que el otro códec. Pues a costa también de reducir un poco la calidad de la llamada, ¿no? Y pues tenemos también aquí cómo sería el provisionamiento de los canales de las otras sedes, el canal de la sede remota grande, el canal de la sede remota pequeña, pues tenemos el mismo cálculo de acuerdo a cómo se aplica el QS, de cómo definimos las colas, cuál es lo garantizado, y tenemos también cuántas llamadas simultáneas podremos establecer, pero que está pues solamente con el código G711, y lo mismo para la branch pequeña. Entonces, como conclusión, pues esta parte de QS, pues que QS es un conjunto de herramientas, o sea, no es solo una característica, y
QS es una herramienta que debe ser aplicada en toda nuestra red, no solamente nos sirve aplicarla en un solo punto, sino que debe cubrir toda nuestra red. Entonces eso nos permite tener una calidad garantizada para cierto grupo de usuarios o aplicaciones que nosotros definamos. Y pues también tenemos como conclusión que se debe utilizar Call Admission Control cuando se necesite y donde se necesite. Eso siempre pues teniendo en cuenta de no sobresaturar los canales, y más aún cuando estamos hablando de voz, como les comentaba, la fila prioritaria sí tiene un límite de ancho de banda. Si yo defino que la fila prioritaria es de 2 megas, no voy a tener más de 2 megas para esa fila prioritaria, entonces debo utilizar Call Admission Control para no sobreescribir pues ese canal, no hacer una sobresuscripción del canal. Y pues en el futuro, aquí se tiene pues un comentario pues de SDN, pues que es un sistema ya que se sale de la idea de la presentación, que es Software Defined Networks, que pues también nos va a ayudar a simplificar estos despliegues de QS, ya que podríamos hacer un despliegue completo desde el controller de SDN en toda nuestra red. Eso en cuanto a QS. Ahora vamos a mirar un poco en cuanto a seguridad, algunas recomendaciones. Somos un poquito cortos de tiempo, entonces vamos un poquito más breves en esta parte. Vamos a mirar, cuando miramos seguridad en voz, tenemos que tener en cuenta cuáles son las amenazas y cuál es el impacto de esas amenazas si se llegan a materializar. Por ejemplo, tenemos en voz el concepto de TDOS. Yo creo que todos estamos familiarizados con qué es un DOS, un Denial of Service, una negación de servicio. En voz también tenemos un Telephony Denial of Service, negación de servicios de telefonía. En voz se puede hacer simplemente ocupando todas las líneas contratadas. Es decir, si nosotros tenemos un troncal SIP de 100 líneas contratadas, 100 canales, si una herramienta maliciosa llega y me ocupa todas las 100 líneas, pues me deja sin servicio de llamadas salientes o entrantes. Otro de los más comunes en voz, door fraud o fraudes telefónicos, simplemente es uso de nuestros sistemas de telefonía de forma no autorizada, gente que puede explotar vulnerabilidades para hacer llamadas a larga distancia, todo lo que tiene que ver pues, con el uso de nuestros sistemas de forma no autorizada y que nos genera costos a nosotros. Lo otro, pues tenemos también otra amenaza, que es el llamadas amenazantes o acosantes. Entonces eso baja la productividad y seguridad pues, de nuestros empleados. Tenemos también el Voice Service Abuse, abuso de servicio de voz, empleados internos que no hacen buen uso del sistema de telefonía, que estaban pues, encargados de hacer llamadas solo de ventas, están haciendo llamadas al extranjero de personales, entonces se está generando un abuso del sistema de telefonía desde nuestra red interna. Y pues tenemos también otras amenazas como fraudes, robos de información y acceso pues no autorizado a dispositivos como fax o modems. Entonces aquí pues tenemos como un resumen de lo que miramos anteriormente, pues qué tipo de ataques y cuáles son los comentarios. Cuando ejecutamos seguridad en nuestra red de empresarial para colaboración, debemos tener en cuenta que la seguridad se debe ejecutar en todas las capas. Nosotros en nuestra red de colaboración tenemos varias capas. Tenemos la capa de endpoints, que están los teléfonos, softphones. Tenemos la capa de infraestructura de red, donde tenemos switches, routers, firewalls. Tenemos la capa de servidores de colaboración, donde tenemos el Call Manager, el Unity, el Presence, todos esos servidores. Tenemos la parte también de Expressway. Lo que debemos tener en cuenta en seguridad es que todas estas capas deben tener su seguridad. Es decir, si vamos a montar un sistema de colaboración segura, pero nuestra infraestructura de red no es segura, pues no lo podremos hacer. Es decir, tenemos que tener en cuenta que todas las capas deben tener seguridad para que la colaboración sea segura. En infraestructura, la seguridad, pues siempre hay unas recomendaciones. Las más simples, por ejemplo, son utilizar una VLAN aparte para voice y vídeo, diferente a la VLAN de datos. Tener también VLANs diferentes para los servidores de aplicación de colaboración. Utilizar pues el esquema de direccionamiento RFC 1918, que es el esquema que me define las direcciones privadas.
Y pues utilizar la marcación de QS de acuerdo a lo que hemos definido, porque eso pues también me permite definir tráfico que no es importante y tráfico que no debe saturarme los canales. En cuanto pues a los sistemas de telefonía como tal y a la evitación, pues a la parte de evitar fraudes telefónicos, lo más importante pues es utilizar el Class of Service en el Call Manager, que lo que me permite es definir privilegios para los teléfonos y para mis usuarios. Es decir, si yo tengo un usuario que solamente debe hacer llamadas locales, pues yo voy a configurar ese teléfono para que no pueda hacer llamadas internacionales, porque de lo contrario pues estoy poniendo una vulnerabilidad ahí. Entonces en el Call Manager tenemos el Class of Service, que por lo general se implementa con las particiones y los calling service space, pero tenemos pues otras opciones como los Force Authorization Codes. Los Force Authorization Codes son códigos de autorización que el usuario debe marcar para sacar una llamada. Entonces, digamos, yo tengo un teléfono que está restringido para llamar, pero llega un usuario que sí tiene los códigos, él simplemente marca el número, el teléfono le va a pedir el código, el usuario ingresa el código y la llamada va a salir. Entonces, también otra forma de pues, prevenir fraudes telefónicos, y también pues podemos tener restricciones basadas en horario y basadas en ubicación, ¿no? Lo mismo para los voice gateways, para los gateways de voz, pues tenemos la parte de Class of Restriction, que hace exactamente lo mismo que Class of Service del Call Manager, pero se implementa diferente, y en el Cisco Unity Connection tenemos los Restriction Rules. Siempre es importante en la parte de seguridad de colaboración analizar los logs de CDRs, que son los logs de llamadas. Es lo primero que se debe hacer en cuanto en cuanto se sospeche pues de un fraude telefónico. Siempre deben estar analizándose estos logs, mirar quién llamó a qué, cuándo llamó. Entonces cada una de las aplicaciones pues me ofrece diferentes tipos de logs. Aquí el más importante es el de Call Manager, el CDR, pues porque es el que hace el control total de las llamadas, pero de todas formas pues el resto de servidores también me permiten mirar logs y pues sacar información que me pueden ayudar a defenderme en contra de un ataque. La parte de Data Recovery, pues muy importante los backups, que creo que es claro para todos. Siempre es importante tener backups al día de nuestra información. La parte de protección de datos, ahora pues que tenemos la posibilidad de conectarnos con llaves, por ejemplo, desde internet, siempre es importante pues saber que esas conexiones están aseguradas, y esa aseguración de las conexiones se está haciendo por certificados SSL. Entonces, si estamos utilizando un certificado autofirmado, pues vamos a tener la advertencia, igual que en el navegador, el certificado no es válido, pero pues podemos hacer lo mismo, generar certificados firmados para nuestros servidores de colaboración, de forma pues que el Jabber no nos emita ninguna advertencia. Como el que miramos ahí, certificado no válido, pero pues siempre tenemos la opción de continuar. En cuanto a infraestructura, pues hay varios ataques. Tenemos VLAN hopping, ataques de MAC, ataques de DHCP. Y pues para cada uno de esos ataques pues tenemos las contramedidas, como habilitar DHCP snooping, limitar el número de MACs que aparecen en un puerto con port security, utilizar una red segmentada por VLANs. Toda esa parte pues nos ayuda como a proteger nuestra infraestructura. Esos son los ataques clásicos, que porque sean clásicos y bien conocidos no significa que ya no sean peligrosos. Se deben seguir tomando las contramedidas recomendadas para cada tipo de ataque en infraestructura. Y otro elemento pues para finalizar, en cuanto a seguridad en colaboración, que es muy importante, es el Cisco Unified Border Element, o Cube. El Cube es un equipo que me permite conectar dos redes de telefonía a través de protocolos de telefonía IP como SIP o H.323. Entonces, ¿cuál es la idea del Cube? El Cube se conoce como un Session Border Controller, que podría pensarse como la analogía de un proxy web, pero para el caso de telefonía. El Cube se implementa pues dentro de un enrutador, dentro de un ISR de Cisco, pues dentro de todas las características que tiene aquí todo el abanico de opciones que me ofrecen los enrutadores Cisco. Una de esas es el Cisco Unified Border Element,
y pues me permite tener varias opciones como ocultamiento de direcciones, me permite también generar interworking de protocolos 8.323 y ZIP, es decir, si mi red interna está con ZIP y estoy conectando a otra red de telefonía IP que está con 8.323, pues el Cube me puede traducir toda esa señalización de un lado para el otro, lo mismo para el DTMF, que son los tonos remarcados, y pues me tiene también funciones de seguridad de ZIP y transcoding. Entonces el concepto del Cube, que generalmente es el dispositivo que se utiliza para conectar a proveedores de servicio de ITCPs o proveedores que me ofrecen llamadas a la PSTN por ZIP, troncales ZIP, es que yo tengo mi red interna con mis teléfonos, mi call manager en un segmento, digamos acá tenemos VLAN 111, VLAN 112, y yo conecto al proveedor de servicios a través del Cube. El Cube me va a hacer primero, me va a ocultar toda la topología de mi red interna, es decir, desde el punto de vista de proveedor de servicios, el único equipo que está enviando llamadas, que está enviando audio es el Cube, desde la IP que conecta hacia ese lado. Entonces, eso es como la idea del Cube. Aquí tenemos dos grafiquitas a la derecha. Tenemos una grafiquita en donde miramos, conectamos la red interna en la izquierda a la red externa no confiable de telefonía, y pues nosotros mandamos la señalización al Cube, el audio al Cube también, y pues me genera otro nuevo audio, o sea, me hace como el multiplexing del audio y de la señalización hacia el proveedor externo. Pero pues también tenemos otro medio, otra forma de operación que se llama Media Flow Arrow, en donde solamente por el Cube mandamos la señalización, pero pues este segundo método solamente es utilizado para cuando estamos conectando dos redes que son confiables, es decir, si las dos redes están en nuestro control y son confiables. Si no están en nuestro control, pues debemos utilizar Media Flow Through, en donde pues todo se va a través del Cube y el Cube es el que genera la petición hacia el equipo externo. Y pues también tenemos la posibilidad de hacer monitoreo de este equipo por las herramientas clásicas como SNMP, como Orion, en donde pues podemos tener información como estadísticas del uso de troncales ZIP, la cantidad de llamadas que llegan o salen, la cantidad de llamadas exitosas, métricas de calidad de servicio. Entonces eso también nos permite hacerlo el Cube. El Cube, el Cisco Unified Border Element, entonces, como les decía, se implementa a través de los enrutadores. Pues de acuerdo a la serie del enrutador vamos a tener un escalamiento distinto, comenzando desde los pequeñitos, donde tenemos pues 4 o menos de 50 llamadas, y pues hasta los más grandes, pues, como los ACR, donde podríamos tener hasta 14.000 o 16.000 llamadas concurrentes a través del equipo, y 50 o 150 llamadas por segundo iniciadas en el equipo. Entonces tenemos pues toda la escala de enrutadores de acuerdo al performance. Entonces, como conclusión pues, de seguridad, es donde se debe implementar la seguridad para la colaboración. Se debe implementar en todos los frentes, en la infraestructura, en el manejo de las llamadas, en las aplicaciones y en los endpoints. En todos los frentes se debe implementar la seguridad. Listo, entonces aquí terminamos la presentación. No sé si tengan alguna duda de QS o de Cube. Bueno, aquí estoy mirando una pregunta. Me están preguntando sobre el Full Trust o la frontera de confianza completa. ¿Qué es el Full Trust? Vamos a mirar la presentación. Un ratito brevemente sobre el Full Trust. El Full Trust es cuando mi equipo, mi switch, confía ciegamente en las marcas que le envían por ese puerto. Entonces, en el Full Trust, este PC me puede mandar tráfico que no sea de voz, marcado con LF, con la marcación de calidad de servicio para voz, y el switch va a confiar en esa marca y la va a mantener. Ese es el Full Trust, porque en el otro, en el trust condicional, el switch solamente va a confiar si detecta un teléfono y el teléfono va a suscribir las marcas del PC. Entonces la idea del Full Trust pues, se utiliza cuando conectamos servidores, cuando conectamos
clientes como softphones, donde pues inevitablemente tenemos que confiar que el cliente se está comportando bien y me está mandando un marcado solamente lo que debe estar marcado, no tráfico diferente al de voz. Aquí tengo otra pregunta sobre el queue. La pregunta es sobre si el queue viene siendo como el default gateway de la VLAN de telefonía. En realidad sí, si estamos conectando el queue para conectarnos hacia un troncal SIP, toda nuestra VLAN de telefonía para llamadas externas, llamadas a la calle, todos nuestros equipos deben apuntar al queue y el queue es el que nos hace pues, la interconexión con el proveedor de servicio. Entonces la respuesta sí vendría siendo como un default gateway, aunque más que un default gateway yo siempre he considerado que el queue es como un proxy, porque el queue recibe nuestras peticiones y las genera él mismo a través pues, de sus IPs, ocultando también la información de los clientes, igualito como funciona un proxy web. Tengo otra pregunta. Cisco recomienda el uso de la misma caja de funcionalidades de Cube IP junto a funcionalidades de Gateway y PTDM. La respuesta es sí. El Cube pues, está enfocado a tener múltiples funcionalidades en la misma caja. Es común tener en el mismo enrutador la función de Cube para conectar, digamos, un troncal SIP o un proveedor de telefonía diferente. Por ejemplo, si tenemos también un Asterix, lo podemos conectar por el Cube. Y pues al mismo tiempo podemos en el mismo enrutador utilizar tarjetas análogas, PDM o digitales, como las FXO o tarjetas E1. Está totalmente soportado, está dentro de las prácticas de diseño y está dentro de la arquitectura. No hay ningún problema en utilizar estas funcionalidades en el mismo equipo. Tengo otra pregunta sobre cuál sería la mejor estrategia para migración de una central análoga. Entiendo que es una Catel Omnifix con 600 anexos. La mejor estrategia por lo general es hacer una migración gradual. Siempre personalmente es lo que pues, más me convence a mí. Una migración gradual en donde si se tienen, digamos, sedes y donde ese despliegue está distribuido por sedes remotas, se comiencen migrando esas sedes remotas, se comiencen migrando como islas y poco a poco ir migrando todo el sistema de telefonía. Esa es como mi recomendación pues, personal en cuanto a migración de sistemas de telefonía, como para impactar menos el usuario. Y de todas formas, pues hemos hecho también muchas migraciones en donde en un momento de migración se mantienen en el escritorio los dos teléfonos, el teléfono análogo y el teléfono IP, mientras pues se hace todo el proceso de pruebas, capacitación, de forma que pues para el usuario también sea como más transparente esa migración. Listo, si no hay otra pregunta, vamos a proceder pues con la pregunta nuestra para mirar lo del premio. De todas formas, pues estamos pendientes. Cualquier duda que tengan posterior, pues podemos atenderlos. Aquí tenemos otra preguntita más. Me están preguntando sobre las recomendaciones para el balance de QS cuando las llamadas telefónicas son a través de redes PSTN, MPLS e Internet. Pues las recomendaciones sobre el balance pues es aplicar siempre el mismo tipo de marcación. Se debe tener en cuenta pues que cuando ya salimos a la PSTN ya se sale de control nuestra llamada, ya no es nuestra red la que está conmutando la llamada, pero pues en la PSTN el proveedor debe asegurarnos el servicio. Lo mismo con el MPLS, pues por lo general las MPLS no las administramos nosotros, sino que es un servicio que contratamos, pero pues podemos exigir al proveedor que nos habilite la calidad de servicio para marcaciones de SCP, como las que estábamos mirando. En Internet pues es complicado siempre asegurar calidad de servicio en Internet. Lo que uno puede hacer generalmente es asegurar ancho de banda, evitar congestión, pero pues el esquema general de QS se mantiene el mismo independientemente de cómo estemos conectando nuestras redes. Siempre se debe reservar ancho de banda, mantener
mantener las filas prioritarias, hacer el mismo tipo de marcación, independiente de qué tipo de conexiones pues tengamos en nuestra infraestructura. Listo, de todas formas, pues la presentación también me preguntan si la podemos compartir. Yo ahora se la paso a Gabriel, nuestro gerente de mercadeo, y él se las puede hacer llegar. Y también pues le pueden pues pasar las dudas a él les puede pasar mi correo electrónico. Estamos pues, como les digo, muy atentos, muy prestos a colaborarnos en sus dudas. Si tienen alguna duda específica ya enfocada a su red, pues también estamos atentos a escucharlos. Listo, para terminar vamos a mirar la pregunta para el premio. Entonces la primera persona pues que me responda va a ser la que se gane el premio. Las personas pues que ganaron en las últimas 2 sesiones pues ya no pueden ganar por ahora. Pero pues entonces estamos pues pendientes de los demás. La pregunta va a ser: ¿cómo se denomina el sistema de encolamiento de queuing que se utiliza para vos? Bueno, aquí estoy mirando unas respuestas, pero desafortunadamente no es la respuesta correcta. Vamos a cambiar la pregunta. Vamos a cambiar la pregunta porque EF no es el sistema de encolamiento, EF es el sistema de marcación. Class Based Web User Queuing está cerca, pero no es. El sistema de encolamiento se llama Priority Queue o Low Latency Queue. Pero es el sistema de encolamiento. Estoy mirando que sí tengo una respuesta correcta, sí tenía una respuesta correcta. Yo estaba mirando en el chat. Sí, señor, me habían respondido correctamente. El señor Jason Schaffer, Low Latency Queuing, es el sistema de encolamiento. Entonces, para Jason, pues que se comunique con Gabriel, escriba un correo a mercadeo@zona.com.co para hacer efectivo pues su premio. Entonces, pues, les agradezco mucho pues su asistencia. Y ya saben, pues estamos pendientes, cualquier duda, cualquier inquietud, en todo lo que les podamos colaborar. Muchas gracias.